Nada, daros a todos la bienvenida, perdón, a la segunda sesión formativa que organiza el Colegio Profesional de Logopedas de la Comunidad de Madrid con Advanced Bionics. Creo que lo pronuncio bien. Advanced Bionics es un fabricante de implantes cocleares con el que firmamos un convenio de colaboración con ventajas exclusivas para los logopedas colegiados en Madrid. Hoy la logopeda Inmaculada Noguero y su compañera Miriam Herrán van a hablar sobre la audición y la pérdida auditiva. Así que esperamos que sea de vuestro interés y muchas gracias. Muchas gracias a ti, María José. Soy Pues María José, de Secretaría Técnica, que no me he presentado, sí. Hoy Laura, la secretaria de Junta, no ha podido estar al frente de esta presentación y la acogida, pero la ha dejado en mis manos y bueno, pues adelante. Bienvenida. Gracias. igualmente, muchas gracias. Voy a ir a compartir la pantalla. ¿La podéis ver todas? Sí, No sé si... Estás en modo moderador. Tienes que cambiarlo a modo presentación. Sí. A ver, voy a ver. Ahora sí la veis bien, ¿no? Perfecto, sí. A ver. ¿La seguís viendo bien Sí, en vuestro caso? Vale, a ver, ¿por qué no me dejan cambiarla? Ahora. ¿Bien? ay, sí, todo perfecto. Vale. Bueno, pues nada, lo que estaba diciendo, muchas gracias por estar hoy aquí otra vez en este segundo webinar. Muchas gracias a todas y al Cole de Logopedas por dejarnos daros estas píldoras informativas. Para los que no pudisteis estar en el primer webinar, yo soy Inmaculada Alguero y como ha dicho María José, soy logopeda y audioprotesista especializada en la rehabilitación y evaluación de pacientes con pérdidas auditivas. Tanto mi compañera Miriam como yo pertenecemos al equipo de Advanced Bionics, que es una empresa dedicada al desarrollo de implantes cocleares. Y dentro de nuestros valores está no solamente dar el apoyo y el cuidado al paciente, sino también a vosotros como profesionales, porque al final sois las personas que estáis ahí al pie del cañón día tras día con ellos y es súper importante que tengáis esta información de primera mano. Igual que dije en la sesión anterior, os dejo mi correo electrónico y mi dirección de teléfono, o sea, mi teléfono para que me escribáis. Si tenéis alguna duda, si queréis compartir algún caso, si no da tiempo a que hagáis preguntas después de este webinar porque es muy denso, también podéis escribir y resuelvo todas vuestras dudas. Y en el chat vamos a dejar un enlace para que os unáis al canal de WhatsApp para que podáis recibir newsletters que vamos a hacer con información de las herramientas o de la tecnología de Advance y también sobre talleres o cursos que vamos a hacer para, no solo para profesionales, sino también para pacientes y sus familias. Por si queréis apuntaros, pues que tengáis este acceso a esta información. En el anterior webinar estuvimos hablando de estas herramientas de rehabilitación, en concreto del portal de rehabilitación de Hearing Success, con Sound Success, ambientes musicales, The Listening Room o Baby Beats. Si no lo visteis, podéis acceder a él a través del canal de YouTube del Cole de Logopedas, donde también va a estar colgado este webinar más adelante, cuando ya se haya terminado. ¿Qué es lo que vamos a ver durante el día de hoy? Hoy sobre todo nos vamos a centrar en la parte de audiología. Vamos a hablar de lo que es la audición, de lo que es las pérdidas auditivas, los distintos tipos de pruebas auditivas que se pueden realizar y las distintas prótesis o ayudas auditivas que hay disponibles para cada pérdida. Seguro que al ver esta diapositiva muchas de vosotros habéis dicho, no, Dios mío, qué tostón, otra vez la anatomía. Pues sí, lo siento. Vamos a ver lo que es de manera rápida un poco la anatomía del oído, porque si no la tenemos muy clara cuando hablamos de una pérdida de audición, es más difícil entender por qué voy a hacer una prueba auditiva y no otra, por qué selecciono un tipo de prótesis y no otra, o de qué tipo de pérdida auditiva realmente estoy hablando. Un daño en alguna de estas estructuras de la vía auditiva me va a generar un tipo de pérdida auditiva u otra. Como bien sabéis, el sistema auditivo nos va a permitir recoger, procesar e interpretar la información que nos viene del medio. Pero para ello necesitamos la colaboración de muchas partes y entre ellas está el oído. Como vemos en esta diapositiva, el sonido, este de aquí, que no sé si podréis escuchar, el sonido que viene del oído es recogido por el
auditivo pasa por el conducto auditivo externo, donde se amplifica y se manda directamente a la cadena de huesecillos por las vibraciones del tímpano. El tímpano vibra, esa energía se transforma en vibración y pasa al oído interno. Cuando ya llega al oído interno, la vamos a transformar en una energía eléctrica para estimular el nervio auditivo y mandar ese estímulo nervioso a la corteza cerebral auditiva, donde se va a procesar y se va a interpretar de tal manera que ya van a intervenir otras estructuras, pero ya a nivel cerebral. Si no recuerdo mal, eran las áreas 21, 22 y 41, 42 de Brodmann, o así, si alguien lo sabe, pues esas son las áreas en concreto que se encargan de la audición, de darnos ese sentido a lo que estamos escuchando. Para ello, tenemos otras estructuras, no solamente las que hemos hablado. Tenemos el oído externo, el oído medio y el oído interno, como bien sabéis. El oído externo, pabellón auditivo y conducto auditivo externo. El pabellón tiene una forma de antena, así echada hacia adelante, tiene unos plieguecitos y tenemos dos que están separados por la cabeza. Esto no es casual, no es estética, no es simetría, es porque en realidad nuestro pabellón no solamente recoge sonido, sino que también lo amplifica y nos ayuda a localizar la fuente sonora. Por eso tenemos esa forma y estos pliegues y este efecto pantalla de la cabeza. Dependiendo de dónde me venga el sonido, a mí me va a llegar con una intensidad y con un retardo de tiempo diferente, que yo no soy capaz de apreciar, pero mi cerebro sí. Por lo tanto, si yo no tengo pabellón, voy a tener más dificultad para localizar esa fuente sonora. Cuando el sonido ya es mandado al conducto auditivo externo, este conducto actúa como una caja de resonancia, me va a amplificar ese sonido. ¿Por qué lo amplifica? Porque voy a ir, a medida que va pasando por el oído, me voy a ir encontrando con barreras físicas que van a disminuir la intensidad de este sonido. Y yo necesito que se amplifique previamente para poder escucharlo igual que como lo he recibido. Entonces, una de las funciones que tiene este conducto es amplificar ese sonido. También tiene la función de proteger al oído, como bien sabemos todos. Y luego manda el sonido directamente al oído medio. En el oído medio nos encontramos la caja timpánica, que es la que tiene todas las estructuras, la cadena de huesecillos y que además está en contacto con el oído externo por el tímpano y con el oído interno por la ventana oval y la ventana redonda. Y también con la rinofaringe a través de la famosa trompa de Eustaquio. Si la trompa de Eustaquio, pese a todo el engorro que nos da con las otitis, sobre todo en la infancia hasta los 6 años, como no está inclinada sino que está recta, el moco pasa por la trompa de Eustaquio directamente al oído y de ahí las otitis mucosas en la infancia. Pero también es la encargada de que realmente estas estructuras vibren bien, manteniendo esa diferencia de presión a ambos lados de la membrana timpánica. Si yo no tengo una buena presión, si yo tengo más presión fuera o más presión dentro de la membrana timpánica, mis estructuras no vibran bien y yo tengo una pérdida auditiva. Por lo tanto, un problema de oído medio, un problema en la cadena de huesecillos o en el tímpano o en la trompa de Eustaquio conllevan una pérdida de audición. Cuando ya ese sonido se transforma en vibraciones y llegan hasta la ventana oval por la platina del estribo, estoy ya entrando en oído interno. En el oído interno, como bien sabéis, tendremos la membrana basilar con el órgano de Corti y esas células ciliadas tan majas. En este caso, esas vibraciones van a mover todo lo que son los líquidos perilinfáticos que se encuentran dentro de la cóclea y van a generar una ola. Es lo que se conoce como la onda viajera. Esa ola va a mover y va a desplazar también la membrana basilar, donde se encuentra este órgano de Corti. Cuando la membrana basilar llega a alcanzar el punto máximo, es cuando yo voy a escuchar ese sonido. Y una frecuencia en concreto, no cualquiera. Como bien sabéis, la cóclea está distribuida, tiene una distribución tonotópica, es decir, dependiendo de en qué parte de la membrana basilar se eleve, voy a escuchar una frecuencia u otra. Esto lo que va a hacer es que cuando se eleve, los cilios de las células ciliadas externas bajan la membrana tectoria choca con las células ciliadas internas, empieza una reacción química y es aquí cuando ya esa energía mecánica, esa energía de movimiento se me va a transformar en energía eléctrica. Estimulo el nervio auditivo, mando la información, esa información nerviosa por toda la vía auditiva hasta llegar a la corteza cerebral auditiva. Aquí ya soy consciente de que escucho y proceso e interpreto esa información que he escuchado. Así, a grandes rasgos, es la anatomía. Obviamente es mucho más ardua, tiene muchas más cosas que se pueden ver y muchas curiosidades. Si queréis saber de ella me podéis escribir aparte y yo os la cuento, pero si no, esto se hace eterno. Entonces, teniendo esta información ya adelante, sí que podemos ver y conocer un poquito mejor los tipos de pérdida auditiva.
Cuando tenemos un daño en oído externo o en oído medio, estamos hablando de una hipoacusia de conducción. Es decir, si mi conducto auditivo externo tiene algún problema, si mi tímpano tiene algún problema, mi cadena de huesecillos o mi trompo eustaquio, aquí voy a tener una hipoacusia de conducción, voy a tener una pérdida auditiva. Por lo tanto, hay que tener unas pruebas, podemos realizar unas pruebas u otras, o podemos tener unos dispositivos u otros. ¿Qué es lo que ocurre con las hipoacusias de conducción? Que normalmente son transitorias, es decir, son temporales. Puedo tener un tratamiento con medicación o un tratamiento quirúrgico y esa pérdida auditiva desaparece. Pero a veces sí que quedan secuelas o a veces no me sirve ese tratamiento médico y sí que tengo una pérdida auditiva de conducción. ¿Qué es lo que puedo encontrarme en estos casos? ¿Qué dispositivos puedo utilizar? O bien dispositivos de vía ósea, como por ejemplo unas varillas auditivas, que es en la patilla de las gafas, puedo colocar un vibrador que va puesto aquí en la mastoides, recoge el sonido, vibra y directamente a través de las vibraciones de los huesos del cráneo mando esa información solo al oído interno. Me salto oído medio y oído externo, que es donde puedo tener el problema. O bien un implante de vía ósea, que hace la misma función, o a veces también nos sirven los audífonos. En este caso, cuando tenemos una hipoacusia de conducción por un problema de oído externo, como vamos a ver aquí, podemos tener el problema en el pabellón auditivo o en el conducto auditivo externo, ya sea por una ausencia o malformación del CAE, del pabellón, por un tapón de cerumen, por un bicho que se nos ha metido dentro, un cuerpo extraño, o un niño que ha visto divertido jugar con un juguete y explorar los orificios de la oreja y meterse algo en el conducto auditivo externo. Todo ello conlleva una pérdida auditiva, que como he dicho antes es transitoria, se puede quitar en la gran mayoría de los casos, ya sea con medicación o con un tratamiento quirúrgico. Y cuando tenemos un daño en el oído, en la parte del oído medio, podemos tener un problema en la membrana timpánica. En verde veis el oído, el tímpano, una autoscopia de un tímpano sano, pero luego tenemos, por ejemplo, la primera imagen que veis a la izquierda en rojo, pues es una timpanosclerosis. ¿Qué es eso? Pues que mi tímpano, a medida que va pasando la edad, pues va perdiendo rigidez, o sea, va perdiendo elasticidad, se va quedando más rígido, se vibra menos y se queda como más opaco, más blanquecino. Luego tenemos una perforación timpánica o en la última imagen que veis que el tímpano está bombado hacia el conducto, está bombado hacia afuera, es un exceso de moco dentro de la cavidad timpánica. Todo esto hace que mi tímpano no vibre correctamente, pero también puedo tener este tipo de hipoacusias por un traumatismo donde la cadena de huesecillos se ha desarticulado, se ha roto. O bien, en la platina del estribo puedo encontrarme este tipo de patologías que es una autoesclerosis. Aquí lo que ocurre es que van apareciendo depósitos de hueso, depósitos óseos en la platina del estribo que hace que ésta se quede fijada y no permite que vibre. Al no permitir esa vibración, yo no puedo transmitir este sonido realmente al oído interno, que este es el contacto a través de la ventana oval. Después nos encontramos las hipoacusias neurosensoriales. Aquí el daño no está en el oído medio, no está en el oído externo y sí está en el oído interno. Las células ciliadas empiezan a dañarse, por ejemplo, por presbiacusia. Una presbiacusia por edad, tengo las células ciliadas que se empiezan a dañar. O, por ejemplo, una exposición prolongada al ruido u otro tipo de patologías, ototóxicos, lo que sea. Pero en este caso es el oído interno el que tiene el daño. En la hipoacusia neurosensorial el problema no es reversible. No me quitan un tapón de cera, no me quitan el moco y vuelvo a oír. Aquí ya no. Aquí el problema se queda para siempre. Y en este caso tengo dos opciones. Si tengo restos auditivos y tengo una buena inteligibilidad, puedo utilizar un audífono. Si no tengo restos auditivos y mi inteligibilidad con el audífono y el beneficio que puedo obtener de ese audífono no es bueno, implante coclear. Y por último tenemos las hipoacusias mixtas. Aquí el daño siempre va a estar en el oído interno y puede que esté en el oído medio o en el oído externo. El daño sí o sí lo vamos a encontrar en las células de la cóclea. ¿Que luego puede estar también un problema de oído medio o de oído externo? Sí, aquí se juntan todas. En este caso el pronóstico es variable, dependiendo del grado de pérdida auditiva. Y dependiendo de este grado de pérdida auditiva, también voy a tener un tipo de prótesis u otra. Me pueden servir audífonos o me pueden servir los implantes cocleares. Vale, ahora vamos a hacer un poco para que cuando tengáis una audiometría delante sepáis distinguir qué tipo de pérdida auditiva tengo. Ya he visto la anatomía, ya las tengo ubicadas y ahora voy a ver cómo puedo saber yo en un audiograma si estoy ante una hipoacusia de conducción, ante una hipoacusia mixta o ante una hipoacusia neurosensorial. Para ello,
voy a realizar dos pruebas. Una, la audiometría por vía aérea y otra, la audiometría por vía ósea. Cuando hablamos en audiología de los colores, vais a ver siempre oído derecho rojo, oído izquierdo azul, para que nunca se os olvide, al revés que la política. Aquí los rojos son de derechas y los azules son de izquierdas. Nunca se os va a olvidar. De esta manera, cuando yo vea el color rojo en una audiometría, sé que es oído derecho. Pues pasa un poco lo mismo con los tipos de pruebas que se hacen. Cada tipo de prueba que voy a hacer en la audiometría va a tener un símbolo diferente. ¿Cómo puedo identificar si es una vía aérea o una vía ósea? En la vía aérea yo voy a utilizar círculos o voy a utilizar cruces. Y en la vía ósea yo voy a utilizar los símbolos de mayor y menor que. Fácil. ¿Cómo evalúo o cómo realizo una audiometría por vía aérea? En este caso, yo voy a utilizar unos cascos, voy a utilizar unos auriculares de inserción que van por dentro, como los cascos que utilizamos para escuchar música, o bien puedo utilizar unos altavoces. Cuando utilizo los altavoces, el simbolito es diferente. Ahí ya aparece un triángulo, que luego lo veremos. Pero puedo hacer una audiometría en campo libre mediante altavoces. Vamos a verlo ahora. Como veis aquí, el sonido recorre el proceso natural de la audición. Oído externo, oído medio, oído interno. ¿Qué es lo que pasa en las audiometrías de vía ósea? En la audiometría de vía ósea yo no voy a evaluar el oído medio ni el oído externo. Directamente me voy a ir a evaluar oído interno. De esta manera sé si tengo o no una hipoacusia de conducción. Si mi oído interno está perfecto, mi vía ósea tiene que dar una audición normalizada en comparación con la vía aérea, que puede tener una pérdida auditiva. Entonces, para poder hacer una evaluación, una audiometría de vía ósea, no utilizo cascos, utilizo un vibrador. Ese vibrador va con una diadema que se coloca en la mastoides. Cuando se pasa el estímulo, vibra y esas vibraciones a través de los huesos del cráneo llegan hasta los líquidos del oído interno. Bien, entonces ahora, ¿qué es lo que pasa? Que yo tengo una audiometría y veo mi vía aérea, mi vía ósea, perfecto. Pero ¿cómo puedo saber qué tipo es esa pérdida auditiva? ¿De qué tipo es? Si mi vía ósea está normal, como he dicho antes, para una audición normalizada los valores van de 0 a 20 decibelios. Si mi vía ósea está entre esos valores, quiere decirse que mi audición por vía ósea, con mi oído interno, está sana, está bien, es una audición normalizada. Pero si mi vía aérea está por debajo de 20 decibelios, es decir, 25, 30, 35, 40 decibelios, da igual el grado, una pérdida auditiva por vía aérea. Oído externo y oído medio están dañados, uno de los dos. Ahora, si tengo una pérdida auditiva por vía ósea, en vía ósea, es decir, está por debajo de 20 decibelios y mi vía aérea también está por debajo de 20 decibelios, ¿cómo sé si es neurosensorial o si es mixta? Aquí lo que me voy a fijar es en el gap, un término muy común, es decir, en la distancia que hay entre una vía y la otra. Si tengo 10 decibelios o menos de distancia entre mi vía ósea y mi vía aérea, yo estoy ante una hipoacusia neurosensorial. Pero si tengo 15 decibelios o más de diferencia entre mi vía aérea y mi vía ósea, en ese caso tengo una hipoacusia mixta. Así que ahora os voy a poner a trabajar un poco, voy a activar el chat por si acaso. Hemos hecho una pequeña encuesta para que podáis contestar y ver con vosotras qué tipo de pérdida auditiva es el que hay en cada una de ellas. Antes de que María José pueda poner la encuesta, si no, bueno, aquí la tenéis. Oído derecho, para que nunca se os olvide, rojo. Y oído izquierdo, azul. Vale, entonces podéis ir contestando si queréis qué tipo de pérdida auditiva creéis que hay. Una hipoacusia neurosensorial, de conducción, mixta, en cada una de ellas, en la 1, en la 2 y en la 3. No sé si os aparece la encuesta. ¿Os aparece la encuesta? ¿Podéis votar? Sí, en principio creo que Pues de desaparece. momento, Inma, no vota nadie. Así que, Ya veo, ya ya. nos dicen. Por el chat nos dicen Activados. que sí. Gracias. Vale, vale. Están pensando, pobres.
Simplemente a modo recordatorio. Si mi vía ósea está normal, pero mi vía aérea está dañada, hipoacusia de conducción. Si mi vía ósea y mi vía aérea tienen menos de 10 decibelios de diferencia, neurosensorial. Y si tienen más de 15 decibelios, mixta. Sí, como recordatorio. Si veis que la encuesta no funciona o lo que sea, podéis poner por el chat vuestras opiniones. La gráfica 1, 2 y 3 es en orden. La de la izquierda la 1, la del medio la 2 y la de color azul la 3, para que sea más sencillo. Yo todavía no puedo ver los resultados del cuestionario. Pues te voy un poquito comentando. En la primera diapositiva, en el primer gráfico, han votado de momento hipoacusia de conducción 4 de 12 personas, una neurosensorial, 7 personas hipoacusia mixta. En la diapositiva, en el gráfico 2 de esta diapositiva, 9 personas están votando ahora mismo en hipoacusia de conducción, de 15 que están realizando el cuestionario, 3 personas neurosensorial y otras 3 hipoacusia mixta. Y en la Vale. pregunta número 3, de estas 15 personas que están votando ahora mismo, 2 dicen que es una hipoacusia de conducción, 12 neurosensorial y 2 mixta. Vale, voy a decir la respuesta para que la sepáis. En la gráfica 1, que es la de la izquierda del todo de color rojo, es mixta. Es mixta porque yo tengo una pérdida auditiva en vía aérea y en vía ósea. Las dos vías, las dos audiometrías están por debajo de 20 decibelios. Están en 30, 35, 45, 50 decibelios, la vía ósea. Y la vía aérea entre 60, 90 decibelios, entre unas y otras frecuencias. Por lo tanto, las dos vías tienen una pérdida auditiva. Tengo daño en oído externo, en oído medio y en oído interno. Hay un daño en todas las vías, vía aérea y vía ósea. Entonces es una hipoacusia mixta, porque además la distancia entre una y otra es de 15 decibelios o más. Por ejemplo, para la frecuencia 1000 estoy en 35 decibelios en la vía ósea y en 65 decibelios en la vía aérea. Por lo tanto, tengo más de 15 decibelios de diferencia entre una y otra. La siguiente, la del medio, la gráfica roja del medio. Esa es una hipoacusia de conducción. Mi vía aérea está dañada, tengo una pérdida auditiva, está por debajo de 20, entre 40 y 50 decibelios. Pero mi vía ósea tiene una audición normalizada. Por lo tanto, mi oído interno está sano. Yo tengo el problema o en oído medio o en oído externo, pero no en oído interno, de conducción. Y por último, la de color azul, la del oído izquierdo, es una hipoacusia neurosensorial. Tengo una pérdida auditiva por vía aérea, tengo una pérdida auditiva por vía ósea y la distancia que hay entre una y otra es muy chiquitita, es de menos de 10 decibelios. Lo normal en una neurosensorial es que la vía ósea dé el mismo resultado que la vía aérea o como mucho esté 5 o 10 decibelios por encima, pero no más, porque entonces ya sería mixta. Así que muy bien para las que la habéis acertado y hay que seguir intentándolo para el resto. Vamos a ver ahora
las siguientes clasificaciones que podemos hacer de la pérdida auditiva. En este caso nos centraremos, a ver que no me cambia, ahora, en el grado de pérdida auditiva. El grado de pérdida auditiva, malamente dicho, es cuánto volumen necesito para oír. Si oigo mucho o si oigo poco. Un poco así para que os hagáis una idea. Saber el grado de pérdida auditiva, sobre todo en la infancia, es muy importante porque nos va a decir, nos va a dar una pequeña orientación de cómo puede llegar a afectar al desarrollo del lenguaje. A mayor grado de pérdida auditiva, en edades muy tempranas, más repercusiones en el lenguaje me puedo encontrar. Y esto es algo muy importante de cara a decir, tengo que hacer una detección, un diagnóstico y una intervención muy precoz para evitar que ese desarrollo del lenguaje se vea afectado. Viendo esto, volvemos a un audiograma. Esta es donde voy a plasmar la audiometría, el audiograma. Como veis, arriba, la parte de arriba, encontramos unos numeritos que van de 125 a 8000. Esos son la frecuencia, las distintas frecuencias o distintos tipos de sonidos. A la izquierda del todo nos encontramos sonidos graves, como la voz de un hombre o un tambor, por ejemplo, la 250, la 500 o la 125 son sonidos graves. Voy yéndome hacia la derecha, sonidos medios, hasta llegar a la frecuencia de 8000, 8000, 6000, 4000, que son sonidos más agudos, más finos. Mi voz, el grito de un niño, el freno de un coche, los pajaritos, esos son sonidos agudos. Y luego, a la izquierda tengo unos numeritos que van de 0 a 120. Esos son la intensidad y se miden en decibelios. Es el volumen. ¿Cuánto volumen tengo yo de audición, por así decirse? ¿Vale? En este caso, en las audiometrías, siempre buscamos el umbral. ¿Qué es el umbral? La máxima o la mínima intensidad, dependiendo de la prueba que yo esté haciendo, a la que oigo un determinado sonido. Ya sea 20 decibelios, 40 decibelios, 50, lo que sea. Es la máxima o mínima intensidad, según la prueba, a la que yo oigo. En este caso, cuando mi audiometría esté más cerca del cero, en la audiometría tonal o por vía aérea o por vía ósea, cuanto más cerca del cero esté, mejor voy a oír. Incluso hay valores negativos de menos 5, menos 10 decibelios. Cuanto más cerca yo esté del cero, mejor oigo. Cuanto más cerca esté de 120, peor oigo. ¿Y por qué os digo que os fijéis muy bien en el cero? Porque a mí sí que me ha pasado de manera automática ver una audiometría, ver que está por debajo del todo y decir, es para implante. De hecho, a un amigo mío me pasó que yo le estaba viendo su audiometría y yo estaba preparada para decirle, tienes que venir a hacerte la audiometría porque esta es para implantes y es así. Y cuando amplío para ver la foto veo que el cero está abajo del todo. Buscad siempre dónde está el cero para evitar infartos, porque en realidad, dependiendo del sitio donde te hayan hecho la audiometría, puede que empiece de 0 a 120 o de 120 a 0. Este chico tenía una audición normalizada, pero yo me asusté pensando, solamente al ver la gráfica, vi que estaba abajo del todo y dije, pues profunda para implante. Así que buscad el cero si no queréis llevaros infartos. Entonces ahora vamos a ver los grados de pérdidas auditivas. Como he dicho antes, una audición normalizada está entre 0 y 20 decibelios. Si yo bajo de 20 decibelios, 21, 22, 23, 24, 25 decibelios, de ahí para abajo, empiezo a tener una pérdida auditiva. De 21 a 40 decibelios estoy en una hipoacusia leve, una pérdida leve. Si yo tengo de 41 a 70 decibelios, esto ya os lo sabéis de sobra, tengo una hipoacusia moderada. Y si yo tengo de 71 a 90 decibelios, hipoacusia severa. Y más de 91 decibelios en adelante, hipoacusia profunda. Hay veces que en las gráficas, en las audiometrías, encontramos esas flechitas que van hacia abajo. El audiómetro, el aparato que yo utilizo para hacer la audiometría, solamente me da para valorar en algunas frecuencias, que no en todas, en otras es incluso menos, hasta 120 decibelios de intensidad. No puedo evaluar más. Pero si a esa intensidad ya no me respondes, pongo esa flechita hacia abajo de no hay respuesta a esa intensidad. ¿Puede responderme a 180 decibelios? Pues puede que sí, pero en realidad, si no me oyes a 120 decibelios, no hay respuesta. Es una pérdida muy profunda, es lo que se conoce como cofosis. Cuando hablamos de los grados de pérdidas auditivas, decimos como rangos entre 21 y 40, 41 70. Una audiometría no se hace de 1 en 1 decibelios. Solo hay una prueba, que es el test de Sisi, que es para evaluar una cosa en concreto, que ahí sí que solemos evaluar de 1 en 1 decibelios, pero si no, hacemos de 5 en 5 decibelios. Por lo tanto,
Siendo prácticos, los rangos reales es de 25 a 40, leve, de 45 a 70, moderada, de 75 a 90, severa y más de 95, profunda. Por si acaso lo veis en la audiometría, que es muy raro que os encontréis una audiometría de 23 decibelios, de 5 en 5, por si acaso, para que ya seáis audioprotesistas. Luego, otra forma de clasificar la pérdida auditiva es en función de la edad de aparición. Aquí vamos a tener muy claro, o sea, muy en cuenta, perdona, si tengo o no tengo adquirido el lenguaje. Si tengo adquirido el lenguaje, hipoacusia poslocutiva. Aquí me voy a centrar en la rehabilitación para que mantengas esas habilidades que tengas, en el caso de los niños, y en el caso de los adultos, sobre todo es una rehabilitación auditiva. Y en el caso de que esa pérdida auditiva aparezca antes o durante el periodo de adquisición del lenguaje, tenemos dos. Si aparece antes de que yo haya adquirido el lenguaje, hipoacusia prelocutiva. En este caso sí que me voy a centrar en que, a nivel de logopedia, me voy a centrar en una habilitación auditiva, utilizando las prótesis auditivas, y aparte, una habilitación de las capacidades o de las habilidades lingüísticas y comunicativas. Y después, si aparece como en torno a los 2-5 años aproximadamente en ese periodo de adquisición del lenguaje, es la hipoacusia perilocutiva. Si el niño tiene adquiridas, el niño en este caso ha adquirido la pérdida auditiva cuando tiene algunas habilidades lingüísticas adquiridas, pero otras no. Aquí hago dos tipos de rehabilitación. La rehabilitación para mantener lo que ya tiene y la habilitación para conseguir que desarrolle lo que todavía le falta, esas habilidades lingüísticas. El pronóstico de la pérdida auditiva, dependiendo de la edad, lo va a marcar sobre todo el tiempo que ha transcurrido desde que me han detectado la pérdida auditiva hasta que me he empezado el tratamiento, ya sea con audífonos o el tratamiento logopédico como tal. Y por último, la clasificación según su etiología. La gran mayoría de las pérdidas auditivas suelen ser idiopáticas, sobre todo en la edad adulta, es decir, o bien me faltan medios para poder detectarla, o bien no sé realmente de dónde viene esta pérdida auditiva. Puede haber un componente genético, puede haber un componente adquirido por el uso de ototóxicos, no se sabe, no se conoce en la gran mayoría de los casos. Pero otras veces sí se sabe y puede ser por causas genéticas asociadas a síndromes o no, como por ejemplo el síndrome de Usher, el de Teacher-Collin o el síndrome de Down, el síndrome de Charge, entre otros. Y luego pueden ser adquiridas, una exposición prolongada al ruido, traumatismos, virus como el virus herpes simple, citomegalovirus, o por hiperbilirrubinemia, o bajo peso al nacer, la estancia en la UCI durante ese primer mes de vida, entre otras cosas. O bien puede ser adquirida en la edad de los niños por otitis seromucosas. Es la causa más común de pérdida auditiva en la infancia. Y por último, también puede ser pues, por factores ototóxicos. Sabemos todos muy bien que en la gran mayoría sabemos que la quimioterapia es un gran ototóxico, pero también hay algunos medicamentos, como algunos antibióticos, que si no se lleva una buena pauta o si se hace un mal consumo de ellos, sí que puede ser un ototóxico. Y aquí normalmente el daño suele ser de oído interno, una hipoacusia neurosensorial. Cuando ya tenemos toda esta información, vamos a pasar al siguiente paso. En el momento en el que tenemos un paciente en la clínica, que estamos rehabilitando por un posible trastorno del lenguaje, ya sea un retraso significativo del lenguaje, una dislalia, un TEL, un TEA, un TDAH, lo que sea, si no me viene previamente con un estudio auditivo hecho, directamente derivo a otorrino. ¿Por qué? Porque, como dije en el anterior webinar, cualquier patología del lenguaje, en este caso cualquier no, pero un TDAH, un TEL, un TEA o un retraso de lenguaje, una dislalia, estas patologías pueden ser esa patología como tal o pueden estar enmascarando una pérdida auditiva, sobre todo las pérdidas auditivas leves y moderadas, que son las que más pasan desapercibidas, o las unilaterales, ¿vale? Pero podemos tener detrás de esta patología del lenguaje puede haber una pérdida auditiva. Entonces yo inmediatamente, cuando no tengo un estudio auditivo y me viene un niño por primera vez para hacer una evaluación auditiva, derivo al otorrino, derivo al audioprotesista, a quien sea, pero que le haga ese estudio bien hecho. Y una vez que ya hayamos derivado, pasamos a hacer esa evaluación. En la evaluación de la pérdida auditiva es súper importante que sea una evaluación y una intervención en realidad precoz, como en todas patologías. Cuanto antes empiece la evaluación, cuanto antes empiece el diagnóstico y cuanto antes empiece esa intervención, el resultado siempre es mucho mejor.
Y aquí hay que hacer una evaluación global. Tenemos que tener en cuenta los factores clínicos, audiológicos, psicolingüísticos, sus capacidades cognitivas, sus características comunicativas, los factores del entorno, todo, la globalidad, la totalidad de esa persona. A día de hoy, ya lo sabéis de sobra y esto lo voy a decir muy rápido, tenemos el cribado auditivo neonatal. Gracias a eso, ¿qué pasa? Que detectamos pérdidas auditivas en edades muy tempranas, antes de darles el alta de la maternidad, muchas veces. Lo primero que se hace es que cuando un bebé nace, se le pasa una prueba. Esa prueba, como bien sabéis, suelen ser autoemisiones y se pasan las primeras 48 horas de vida o como mucho los 30 días primeros de vida, aunque ya le hayan dado el alta, pero siempre antes del primer mes de vida se le pasa esta prueba. Esta prueba, por sí sola, no es una prueba diagnóstica, es una prueba de screening. Me está diciendo, ojo, cuidado, puede haber una pérdida auditiva. Si me da unos resultados donde puede haber una pérdida auditiva, ese niño pasa directamente a un seguimiento por parte del otorrino. Si yo tengo un niño con factores de riesgo, aunque esta prueba me salga bien, me salga que no tiene pérdida auditiva, derivo igualmente para mantenerle en seguimiento al otorrino y al equipo que le lleve. Y por último, puede ser que esta prueba me salga bien, no haya factores de riesgo, pues le doy el alta y sigue su seguimiento por parte de atención primaria. Si he detectado que hay una posible pérdida auditiva, me ha salido esta alarma en esta prueba, paso a los 3 meses a realizar potenciales. Los potenciales igual puede salir que no haya pérdida auditiva, por lo tanto le damos el alta, o bien puede salir que haya una pérdida auditiva y mantenemos el seguimiento. Aquí, antes de los 6 meses, ya se comienza a realizar una estimulación donde se deriva para hacer un seguimiento y unos estudios más específicos de esta hipoacusia. Empezamos a adaptar audífonos, empezamos con la atención temprana para ver cómo va respondiendo y cómo va evolucionando ese niño con el uso de los audífonos, si consigue de manera espontánea desarrollar el lenguaje o no. Si conseguimos con la rehabilitación que empiece a oralizar o no. Si responde con los audífonos o no. Todo esto son tics que tenemos que tener en cuenta para decir, ¿es candidato a implante o no es candidato a implante? En caso de que sea candidato a implante, ya ahí sí que se empieza a hacer una evaluación mucho más exhaustiva, donde va a intervenir el otorrino, el audioprotesista, vosotros como logopedas, el psicólogo, un montón de profesionales. Y ahora vamos a ver las pruebas más comunes, así por encima, que nos vamos a encontrar. Sí que nos vamos a detener mucho más en la audiometría, porque es la prueba que os van a llevar los pacientes así, diariamente a vuestra clínica, es lo más seguro. Pero vamos a hablar también de las autoemisiones, de los potenciales y de otras pruebas. En este caso, como hemos visto antes, tenemos las autoemisiones. Antes de realizar cualquier prueba, ya sea una prueba objetiva o una prueba subjetiva, lo primero que yo tengo que hacer es ver que mi conducto auditivo externo no tenga nada. Y voy a hacer una otoscopia. Si yo en la otoscopia veo que no hay ningún problema de oído externo, puedo realizar las siguientes pruebas. ¿Por qué digo esto? Porque a lo mejor si no hago una otoscopia yo no veo un tapón de cerumen horrible que está aquí taponando todo el oído y le voy a poner la sonda para hacer la autoemisión y me va a dar un resultado que está sesgado. O tengo líquido en el oído. Entonces hay que ver antes que no haya nada que me pueda impedir realizar esta prueba. Pero una vez que ya hayamos realizado esta otoscopia y ya hayamos visto que todo el oído está perfecto, podemos hacer cualquier tipo de prueba. En este caso tenemos las autoemisiones. Las autoemisiones es una prueba objetiva, junto con los potenciales o la timpanometría. ¿Qué significa esto? Que no requiere de la colaboración del paciente. Por lo tanto, se puede realizar a niños desde edades muy tempranas o con otras patologías que no hay una buena colaboración. Pero, por sí solas, no sirven. Son complementarias con otras pruebas subjetivas como sería la audiometría. Y esto lo digo porque muchas veces a los niños pequeños, a los bebés, no se les hace audiometría porque no responden y con los potenciales, pues más o menos podemos intuir si hay una pérdida auditiva o no. Está bien, pero es verdad que hay que complementarlo porque sí que se puede hacer una audiometría siempre y cuando haya mucha experiencia, mucha paciencia y mucho tiempo. Pero se puede y los resultados son buenos. No sé si alguien de las que estáis aquí estuvo conmigo de prácticas en la clínica, pero ellas lo pueden decir. O sea, sí que se puede, pero necesitas mucha experiencia y mucha paciencia. Pero se consigue. Por lo tanto, si complementamos todas estas pruebas objetivas y subjetivas, vamos a tener un diagnóstico fiable. En las autoemisiones acústicas, ¿qué es lo que yo voy a evaluar? Voy a examinar el funcionamiento de la cóclea.
en concreto de las respuestas que me van a emitir las células ciliadas ante un estímulo. Para ello yo voy a colocar una sonda, como veis en la diapositiva, coloco una sonda en el oído que va a emitir un sonido a través de un altavoz. Ese sonido es un clic. Ese clic va a recorrer el proceso natural de la audición, va a pasar por el CAE, va a vibrar la cadena de huesecillos, el tímpano, van a mandar esa onda directamente, le van a mandar a los líquidos de la cóclea, va a vibrar las células, o sea, va a vibrar esos líquidos y van a estimular las células, y la respuesta de esas células es lo que yo voy a recoger con un micrófono que también se encuentra en esa sonda. Entonces, ¿qué es lo que nos permite realmente esta prueba? Conocer cómo funcionan esas células ciliadas, ver si están o no dañadas, o si hay un daño a nivel de oído medio, que también puede pasar y por eso el sonido no se transmite. Dicho eso, es una prueba de screening. Otra prueba que se puede realizar, bueno, lo podéis ver aquí, cómo se manda ese sonido, se manda a las células ciliadas y luego recogemos la respuesta de esas células por el micrófono. Después tenemos los potenciales. Los potenciales pueden ser de distintos tipos. Tenemos los potenciales auditivos de estado estable, de tronco cerebral o de latencia media. Los que más se utilizan en estos casos suelen ser los de tronco cerebral. Los potenciales lo que van a medir realmente es el tiempo de latencia, es decir, el tiempo que tarda mi sistema nervioso auditivo central en darme una respuesta. Dependiendo de ese tiempo de latencia, veré si hay o no una alteración. Con estos potenciales lo que yo voy a ver es si hay algún tipo de neuropatía. Voy a ver si el nervio auditivo se encuentra en buen estado. Y son un poco más específicos que las autoemisiones porque sí que puedo hacer un pequeño estudio tonotópico. Puedo evaluar las frecuencias de 500, 1000, 2000 y 4000 hercios en diferentes intensidades. Realmente lo que me va a decir es, ¿funciona bien mi nervio auditivo? ¿Tengo esa respuesta o no la tengo? Y luego tenemos como pruebas objetivas que se utilizan mucho para descartar problemas a nivel de oído medio, la timpanometría o la impedanciometría. En esta prueba también coloco una sonda dentro del CAE, pero ya no mando un estímulo sonoro, mando una presión de aire. ¿Para qué la mando? Pues para ver si mi tímpano está dañado, si mi cadena de huesecillos está dañada o si tengo algo de moco dentro del oído. Cuando yo he mandado esa presión sonora, vuelvo a recoger también esta respuesta y puedo ver una curva, que es lo que veis justo debajo de timpanometría o impedanciometría, veis una gráfica. Esa gráfica tiene una línea con un 0 abajo. Si me sale una montañita perfecta, con una altura media, ni muy alta ni muy baja, como la que veis en la A, esa montañita que es la A, es mi timpanometría perfecta. Mi oído vibra de maravilla, mi oído externo y mi oído medio están perfectos. Yo no evalúo aquí oído interno, evalúo oído medio sobre todo. Bien, ahora, si esta montañita se desplaza hacia valores negativos o hacia valores positivos, algo está pasando en mi oído medio. Puedo tener un daño en el tímpano, puedo tener un daño en la cadena de huesecillos, en mi trompa de Eustaquio. Y lo mismo pasa si esa montañita es demasiado bajita o demasiado alta, o incluso si está plana. Normalmente si las veis planas hay una cantidad de moco en el oído que no veáis. Entonces, gracias a esa timpanometría puedo descartar una hipoacusia de conducción o puedo decir si hay o no esa hipoacusia de conducción. O mixta también, que hay veces que se combinan, como hemos visto. Manda esa presión de aire y recoge la respuesta. Bien, y ahora, por último, vamos a ver la audiometría. La audiometría es la prueba que más os vais a encontrar en vuestro día a día. Tenéis que saber interpretarla, tenéis que saber qué significa cada simbolito, más o menos lo hemos dicho antes, pero es súper importante que lo sepáis. Arriba las frecuencias, a la izquierda los decibelios. Simbolitos rojos, círculos, oído derecho, vía aérea. Cruces, oído izquierdo, vía aérea. Y luego tenemos esos triangulitos, de los que os he hablado antes cuando he dicho que se hacían por altavoces la audiometría. Si yo hago una audiometría por altavoz, con altavoces es en campo libre. Y tengo como resultado unos triangulitos que me van a hacer una curva. Esos triangulitos son de color verde y pueden estar rellenos o no. Si están rellenos, para hacer esa audiometría yo he utilizado mis audífonos o mi implante, y si no están rellenos, yo no he usado nada más que mis oídos. Es decir, ¿he tenido ayuda o no he tenido ayuda? Y después nos encontramos también, como ya hemos visto, el símbolo de mayor que en rojo o de menor que, mayor o menor que
en rojo o en azul, dependiendo de si es oído derecho o oído izquierdo, pero es la vía ósea. Y también nos encontramos unos triangulitos de color rojo o de color azul, derecho o izquierdo, que sí que están rellenos y normalmente suelen estar en torno a 100-120 decibelios, esos triangulitos. Esto es lo que se conoce como el umbral de disconfort o de molestia. Hay una hipoacusia de la que hemos hablado antes, que es la hipoacusia retrococlear. Cuando tenemos una pérdida auditiva, normalmente ese umbral de disconfort o de molestia suele estar alterado. Para mí, como persona oyente, ese umbral de disconfort tiene que estar en torno a 120 decibelios. Bueno, 100-120 decibelios para que se considere normal. Si están por encima, es decir, si están a 85, 90, 70, 60 decibelios, ese umbral de disconfort lo que me está diciendo es que me va a molestar un sonido bajito, un sonido medio. Cuanto más bajo esté, significa que yo necesito mucha intensidad para que me moleste un sonido. Cuando ya hay una pérdida auditiva, ese umbral de disconfort suele estar alterado, es decir, suele estar en torno a 100, 95, 90 decibelios, dependiendo de la pérdida auditiva. Pero si yo tengo una hipoacusia retrococlear encima, este tipo de hipoacusias yo lo que tengo es un daño en el nervio auditivo, ya sea porque esté dañado o porque directamente no me funcione, no me mande la señal al cerebro, no genere ese estímulo nervioso. De ser así, no iríamos. Pero bueno, si está dañado y podemos oír, tenemos restos auditivos, lo normal es que ese umbral de disconfort esté muy cerca de mi vía aérea. Es decir, me empiezo a oír y en donde empiezo a oír me empieza a molestar. Si a mí me subes un poquito la intensidad, me duele. Por lo tanto, no puedo subir la intensidad de ese audífono, no puedo subir esa intensidad porque a la mínima que yo la suba, le molesta. Cuando hay una hipoacusia retrococlear, ese umbral de disconfort está muy cerquita. Me molestan sonidos que son muy bajitos. Yo estoy hablando como en unos 60-70 decibelios aproximadamente, para que os hagáis una idea. Si yo hablo así, susurrando, son unos 30 decibelios. El susurro son unos 30 decibelios. A esa persona un susurro le puede molestar. Vale, es exagerado, pero puede ser. ¿Vale? Sonidos de 40-50 decibelios le pueden molestar. Y encima, teniendo en cuenta que hay una pérdida auditiva, por lo tanto, empieza a oír donde le empieza a molestar en muchas ocasiones. Y también van a tener dañada la inteligibilidad. Es un tipo de hipoacusia que no la vais a encontrar con tanta frecuencia en vuestra práctica diaria, pero que sí que existe y que es importante que la sepáis. Y este tipo de pruebas, el umbral de disconfort, se hace para ver si podemos tener un tipo de hipoacusia retrococlear o no. Y después, un poco recorrido así de las distintas pruebas, de la prueba de la audiometría en concreto, tenemos, como bien sabéis, audiometría tonal por vía aérea, por vía ósea, con el vibrador o bien en campo libre con los auriculares. Y cuando hablamos de los niños, estas pruebas se hacen igual, vía aérea, vía ósea o en campo libre, pero necesito juego, necesito actividad. Si son bebés, si son niños muy chiquititos, tendría una audiometría conductual o refleja. Yo me voy a fijar en las respuestas que me da el niño. No me va a contestar, no se va a girar, no me va a tirar una pelota, no va a hacer nada de eso. Va a moverse, va a hacer algún movimiento con su cuerpo. Normalmente estas audiometrías las haces con el niño cuando está comiendo, ya sea que le están amamantando o que le están dando el biberón o con el chupete. Aquí que te fijas en el reflejo de succión. El niño está succionando y a lo mejor escucha el sonido y para. O a lo mejor escucha el sonido y abre los ojos. O se mueve. O aprieta las manitas. O deja de respirar momentáneamente, claro. Cualquier reflejo que salga, que esté asociado a ese estímulo, yo lo voy a tener en cuenta. Pero no lo voy a tener en cuenta de, es que justo se ha movido cuando ha sonado una vez. No, es que justo ha repetido ese mismo reflejo 30 veces cada vez que ha sonado ese estímulo. Si ese reflejo se repite, es una respuesta activa. El niño me está respondiendo que está escuchando. Pero claro, muy bebé, no me puede decir, oigo. Entonces, cuando van creciendo, vamos haciendo otras actividades. Pero cuando son bebés, cuando tienen muy poquitos meses, esta es la audiometría que se hace. Por eso es tan importante esa experiencia, esa paciencia y ese tiempo, porque muchas veces obtienes solo una frecuencia y tienes que hacer otra vez la audiometría otro día y otra vez hasta tener toda la curva. Cuando ya ha crecido el niño, podemos hacer la audiometría la audiometría por refuerzo visual. Yo voy a poner los cascos al niño son auriculares, voy a estar entreteniéndole. Normalmente hay dos personas en la cabina. Una entretiene al niño
con un juguete por delante y la otra pasa el estímulo sonoro. ¿Por qué le entretengo? Porque si yo tengo una pantalla con dibujos, el niño va a estar así todo el tiempo y no sé si me está respondiendo o que quiere ver el dibujo. Si yo le entretengo por delante con un juguete, puedo distraer su atención de esa pantalla y en el momento en el que escucha el sonido, el niño directamente se va a girar a ver la pantalla. Me va a dar una respuesta. Si ya va creciendo, puedo hacer una respuesta condicionada al juego. Esas son las audiometrías condicionadas al juego. Yo le dejo una pelota, se la pongo en la oreja y le digo, cuando suene la tiras. No vale hacer trampas, ¿eh? Si no suena, no la tiras. ¿Suena? No suena, no la tiras. ¿Suena, suena? La tiras. Primero hay que condicionar a los niños, hay que enseñarles el juego, igual que con el refuerzo visual. A veces, antes que refuerzo visual, utilizamos un refuerzo primario que es una chuche o una aceituna, dependiendo de los gustos del niño. Cada vez que suena, se la das y el niño la busca. Pero cuando ya le has condicionado, puedes hacer el refuerzo visual o puedes hacer el juego, dependiendo de su edad. Entonces, cada vez que suena, tiro la pelota o pongo un encajable o pongo un gomet, lo que sea. Esa es la audiometría condicionada al juego, que ahora las vamos a ver y vais a hacer vosotros una audiometría. Cuando ya sé que ese niño tiene una pérdida auditiva y sé que puede ser un candidato a implante coclear, empiezo con estas pruebas. Otoscopia, obviamente, autoemisiones, potenciales, audiometría, dependiendo de su edad conductual, refleja o condicionada al juego. Y luego también, si el niño colabora y tiene una buena edad, una audiometría verbal, ya sea con dibujos o repitiendo las palabras. Y por último, también se van a hacer más pruebas enfocadas a ver cómo está la cóclea, como la resonancia magnética o el TAC, o también obviamente se van a hacer otras pruebas para descartar otros factores de riesgo como el citomegalovirus, etcétera, y una evaluación completa por parte del el neuropediatra, perdón, y una evaluación también por parte del psicólogo. Y en los adultos es un poco parecido. Yo voy a realizar un estudio auditivo con una otoscopia, una audiometría. Los potenciales no suelen ser muy frecuentes, pero bueno, si hay casos de duda, pues se pueden realizar potenciales, una audiometría verbal, los estudios como el TAC o la resonancia magnética y estudios psicológicos para ver también en qué estado se encuentra el paciente y también las expectativas y lo que pretende esperar con el implante. Es muy importante que sean realistas, porque el implante no es una audición natural, por lo tanto tiene limitaciones. Es igual que una cadera artificial. Yo me pongo una prótesis de cadera y yo voy a estar muy bien, pero tengo mis limitaciones. Tengo que ser consciente. No puedo esperar más de lo que no hay, porque hay veces que no se puede sacar más. Entonces el paciente tiene que estar muy seguro y tiene que tener un compromiso también activo por su parte de cara a la rehabilitación. Uy, que se me escapa. Ahora vais a hacer vosotras una audiometría. Os voy a hacer la audiometría. Entonces, voy a poner el chat por si acaso alguna me preguntáis algo. Simplemente, muy sencillo, cada vez que escuchéis el sonido en vuestra casa o donde estéis, levantáis la mano. De verdad hacerlo porque luego quiero hacer una pregunta. Entonces, cada vez que escuchéis el sonido, levantáis la mano. A medida que vayamos haciendo la audiometría, yo os voy a dar un refuerzo, porque si no es aburrido. Entonces, va a aparecer un refuerzo visual y luego aparecerá seguro que una audiometría condicionada al juego, un poco así para que podáis haceros una idea. No os asustéis, por favor, si pensáis que estáis sordas porque no escucháis algo. No es una audiometría real. No se dan las condiciones en las que se va a presentar aquí. No estáis sordas. De todas formas, si alguna duda, oye, y quiere hacerse un estudio auditivo, me podéis escribir y yo os derivo para que os hagan el estudio auditivo. Pero que no os asustéis por los resultados que salgan, que no son fiables. Así que venga, vamos a empezar. Poneros el volumen medio, porque hay algunos sonidos que son molestos. No lo pongáis alto del todo. Cuando ya tengáis el volumen medio, me podéis escribir a alguien por el chat y decirme sí, y yo empiezo a hacer la audiometría, ¿vale? Y levantáis la mano cada vez que suene, aunque sea muy bajito. Genial, pues vamos a empezar. Venga. A ver, que vuelvo para atrás. A ver, que no quiere. Cosas del directo. Venga.
Muy bien, lo habéis hecho muy bien. Seguimos. Muy bien. Lo habéis hecho súper bien. Espera, que se me pasa a donde no tiene que irse y os adelanto cosas. Vale. Eh, como habéis visto, así a grandes rasgos esto es hacer una audiometría. ¿Vale? Veis que yo empiezo en una frecuencia, que suele ser la frecuencia 1000, y de ahí voy a las frecuencias más agudas. Y luego ya paso a las graves. Esto es preferencia del audioprotesista. Es verdad que la frecuencia 1000 es una frecuencia muy fácil de identificar, no es un sonido agudo y sobre todo si tienes una pérdida auditiva, que lo primero que se suele perder son los agudos. Entonces es muy fácil de identificar. Y también empiezo primero con un volumen más alto y voy bajando volumen. Eso es a mi gusto. Yo lo hago así porque si al paciente le doy una referencia, le doy un sonido que está escuchando, que escucha alto y que lo reconoce bien, puedo ir bajando poquito a poco esa intensidad hasta que deje de reconocerlo. Pero él se siente seguro y sabe de que está escuchando bien ese sonido. Entonces, ahora que todas lo habéis hecho, muchas gracias por vuestra colaboración. A ver dónde tengo el chat porque se me ha ido. Bueno, simplemente no sé dónde se ha ido el chat, está en algún lugar. Ahora, quiero preguntaros cuántas de vosotras habéis sentido la necesidad de, sin querer, levantar la mano antes de que sonara. Simplemente con pongáis yo, me vale. Porque muchas veces estamos haciendo audiometría concentradas y hacemos así como, uy, que ya lo he escuchado. Uy, que no me tocaba. ¿Quién de vosotras ha tenido esa sensación de yo lo estoy escuchando y no debería? Estas cosas sí que es verdad que pasan. Y es muy importante cuando nosotros como audioprotesistas hacemos una audiometría, controlar muy bien que el paciente no haga trampas, porque entonces los resultados se sesgan. Y muchas veces, de forma inconsciente, nuestro cerebro se queda con los tiempos. Yo paso un estímulo, espero. Paso un estímulo, espero. Paso un estímulo, espero. Y el paciente también lo hace. Se queda con los tiempos. Ahora debería de sonar, así que yo levanto la mano por si acaso, como no oigo bien, a levantarlo por si acaso. O yo ahora creo que sí. Entonces, esto es algo muy importante a tener en cuenta, sobre todo con los niños, porque también lo hacen. Se quedan con la pelota aquí y suena, tiro, suena, tiro, tiro, aunque no suene. Si no tienes esa experiencia, tú como audioprotesista automáticamente también vas a marcar ese estímulo al mismo tiempo. Si no tienes esa experiencia, no sabes si realmente te está timando porque se ha quedado con el tiempo o porque tú realmente, o porque, perdón, porque el paciente realmente no esté oyendo. Si tú haces tiempo entre la presentación de un estímulo y otro, como habéis visto que he hecho, que hay veces que os lo pasaba más largo, más corto, con más tiempo, menos tiempo, más lento o más rápido, eso lo que me está diciendo a mí es que tu respuesta realmente es por tu audición, no porque te hayas quedado con el tiempo que yo estoy tardando en darte el estímulo. Y ahora va a volver a poner María José la encuesta, como habéis visto, para ver qué grado de pérdida auditiva hay en estas audiometrías, tanto en oído en color azul, oído izquierdo, en color rojo, oído derecho. Entonces, ¿qué grado? A ver si, no sé si puedes poner la encuesta. La encuesta está activa, no la puedo dar Ah, vale. finalizar para poder continuar con las votaciones, ¿vale? Ah, vale, Así entonces que genial. Pues si queréis, es que como ya no me aparece, digo, no sé si estaba o no. Pues si queréis podéis contestar. ¿Qué grado de pérdida auditiva hay en esta audiometría? O podéis escribirlo por el chat, lo que prefiráis. Sería la pregunta 4, ¿verdad? Sí,
abajo donde pone Polls, tenéis la encuesta. Le dais al botoncito y ahí se os abre otra vez. Si no, no pasa nada porque podéis escribirlo por el chat, es decir, en oído izquierdo, pues creo que tiene lo que sea, moderada, severa, lo que queráis. Comentan Inma en oído izquierdo leve y en derecho profunda. También contestan por aquí en oído izquierdo moderada y oído derecho profunda. Oído derecho severa, oído izquierda moderada. Un poco Genial, las respuestas. Oído izquierdo moderada, oído derecho profunda. perfecto. Pues a todas las que hayáis puesto oído izquierdo moderada, muy bien, y oído derecho profunda, muy bien. Cuando tenemos una pérdida de 20 a 40 decibelios es leve, de 21 a 40 decibelios leve, de 41 a 70 decibelios moderada. Y en ese rango es donde se encuentra el oído izquierdo. Y de 91 decibelios en adelante, profunda, que es el rango en el que se encuentra el oído derecho. De hecho, en el oído derecho, para la frecuencia 6000 y 8000 no hay respuesta. No, a 120 decibelios el paciente no se entera de que está sonando. No hay una respuesta. Siguiente, vamos a ver esta de aquí. Ahora, igual, la que queráis por el chat, podéis escribir el grado de pérdida auditiva que creéis que tiene. Por aquí comentan oído izquierdo normal. Oído izquierdo normal. Oído izquierdo normal y el derecho leve. Os recuerdo, ¿eh? Rojo derecho, azul izquierdo, por si acaso. Izquierdo leve. Parece que es lo más votado, ¿no? Oído derecho, izquierdo normal, derecho moderado. Eso es. Oído derecho, tengo una audición normalizada, que yo creo que algunos os habéis confundido con los colores. Al revés que en la política, derechas son rojos, izquierdas son azules. Oído derecho tiene una audición normalizada, está entre 0 y 20 decibelios, y oído izquierdo tiene una pérdida auditiva leve. Está entre, de hecho, para la 250 y la 500 la audición es normalizada, pero a partir de la 1000 ya sí que baja de 20 decibelios, por lo tanto es una audición, una pérdida leve porque no pasa de 40. Vale, pues vamos a ver ahora, hacer un pequeño recordatorio para seguir haciendo este taller de los tipos de pérdidas auditivas. Recordamos, vía ósea normal, vía aérea con pérdida auditiva, de conducción. Y aparte, la pérdida auditiva de conducción lo solemos encontrar que en los graves hay una pequeña, o sea, tiene una pérdida mayor que los agudos. No es matemático, pero suele coincidir. Veis que los graves tienen una caída un pelín mayor que los agudos. Pero mi vía ósea y mi vía aérea es lo que yo me tengo que fijar. Vía ósea normal, vía aérea con pérdida, tengo una pérdida auditiva de conducción. Hipoacusia neurosensorial, la de color rojo. ¿Vale? Mi vía aérea tiene una pérdida auditiva, pero mi vía ósea también, y encima están muy cerquita, a 10 decibelios o menos de diferencia entre ellas. Y otra causa característica es que pasa al contrario. Aquí me suelo encontrar más en las hipoacusias neurosensoriales una caída en agudos, en esta parte de aquí. Y por último nos encontramos la hipoacusia mixta. Ambas pérdidas en vía ósea y en vía aérea, por debajo de 20 decibelios, 25, 30, 35, lo que sea, y 15 decibelios o más de diferencia entre vía ósea y vía aérea. Ahí tenéis las tres. Visto esto, vamos a seguir haciendo. ¿Qué tipo y grado de pérdida auditiva hay en este audiograma? Podéis escribirlo por el chat o en la encuesta, que ya no sé si está activa, pero bueno, podéis escribirlo por el chat si no. Recuerdo igualmente, rojo derecho, azul izquierdo, por si acaso.
A ver, que esta ya es para nota. Por aquí dicen las dos Sí, mixtas. sí. Las dos mixtas, a ver quién da más. Oído izquierdo, conducción leve. Izquierda de conducción, derecha mixta. Derecha conducción, izquierda mixta. Que Muy van bien. variando al revés. Sí, es los colores que cambian. Y creo que lo más votado es izquierda de conducción. Sí. Vale, os digo la respuesta. Oído izquierdo, que es el de color azul, hipoacusia de conducción. Mi vía ósea está perfecta en valores de audición normalizada, pero mi vía aérea tiene una pérdida leve. Está de 40 a 20 decibelios. Y luego en el oído derecho, la de color rojo, tengo una hipoacusia mixta. Tengo una pérdida auditiva en los dos, vía aérea y vía ósea, pero tengo más de 15 decibelios de diferencia entre una y otra. Y esta última, uy, pero ¿qué me pasa? Uy, ya está. Esta última, ¿qué sería? Esta es muy, muy fácil. Bueno, yo digo que es muy fácil, pero puede ser muy fácil. Podéis escribirlo por el chat. ¿Qué tipo y qué grado de pérdida auditiva tiene? Muy bien. Neurosensorial profunda bilateral, efectivamente. Es una hipoacusia neurosensorial bilateral profunda. Ambas vías aéreas tienen pérdida auditiva entre 90. Mira, la única frecuencia que está ahí en severa es la 2000, que justo la vía ósea es en 90. Pero en realidad, salvo esa frecuencia, hipoacusia neurosensorial bilateral profunda, porque además las dos vías están muy cerquita. ¿Cuándo se enmascara? Que lo estoy viendo ahora en el chat. Pues depende de la respuesta que te estén dando. Si tú estás haciendo una audiometría y algo que no he dicho antes es que cuando tienes una vía ósea, la vía ósea tiene que estar igual o por encima de la vía aérea. En el momento en el que yo tengo una audiometría con vía ósea que me está dando resultados raros, enmascaro. Si yo tengo más de 40 decibelios de diferencia, que ya hay que hacer mucha suma, de 40 decibelios de diferencia entre una vía y la otra, o entre las vías aéreas, ¿vale? De los dos oídos. Yo hago una audiometría por vía aérea bilateral y entre un oído y otro hay más de 40 decibelios de diferencia. Ahí enmascaro el oído que me esté dando mejor resultado. ¿Vale? Y ahora sí me aparece el chat. De todas formas, si queréis saber más de enmascaramiento, porque estoy viendo la hora, me podéis escribir y yo os lo explico bien. Os digo cuándo habría que enmascarar o cuándo no. Pero el enmascaramiento es, por lo que os he dicho antes, de que el sonido cuando pasa se encuentra una resistencia y pierde esa intensidad. Si yo escucho bien, por mi vía ósea, si mi oído interno está perfecto y yo me pongo a escuchar el sonido, que me viene de normal, cuando me llega por mi vía ósea, me viene con unos 40 decibelios menos. Por lo tanto, si yo tengo un oído con una hipoacusia de conducción, pero el otro oído, estoy haciendo una audiometría en el otro oído, que tengo una hipoacusia, pongamos neurosensorial, y tengo que poner una intensidad mayor de X decibelio, yo no sé si el que me está respondiendo es un oído o es el otro. Entonces, directamente enmascara cuando haya X decibelios de diferencia en vías aéreas, X decibelios de diferencias en vías óseas. Entonces, si queréis más o lo queréis con más detalle, me podéis escribir y yo os mando toda esa información. Y luego tenemos también las audiometrías verbales, que estas sí que son más las que vosotras podéis hacer en vuestro día a día, una audiometría verbal. En audioprótesis se utiliza el audiómetro y se manda a través de se utiliza una grabación, vas bajando, subiendo la intensidad con el audiómetro y es muy sencillo. En logopedia, ¿cómo lo podemos hacer? Comprándonos un sonómetro y viendo nuestra voz e ir modulándola a la intensidad o los decibelios con los que lo estamos diciendo. Para que os hagáis una idea, mi voz, como he dicho antes, en torno a 60-70 decibelios. Si yo susurro son 30 decibelios. Más o menos puedo hacer un ejercicio de ese estilo.
En la audiometría verbal, la logoaudiometría, hay dos tipos. Tengo infantil, que tiene 20 palabras cada lista, y la de adultos, que tienen 25 palabras cada lista. El vocabulario se adapta. Es más sencillo en las infantiles que en las de adultos. Y lo que voy a calcular en las audiometrías es el porcentaje de aciertos en función de la intensidad de los decibelios con los que yo estoy emitiendo ese sonido. Cuando hago una logoaudiometría o una audiometría, esos resultados los voy a plasmar en este audiograma y me va a salir una S si es normal. Dependiendo de esa forma de la S, la S que no me tiene que salir real es la que es de color, está con un círculo de color morado. Eso es una audición normalizada. Yo empiezo a escuchar, por así decirse, o sea, yo empiezo a reconocer muy bien, como un 50% de las palabras a 10 decibelios, y a medida que me incrementa la intensidad entiendo mejor, me sale como una especie de S. Si esa S se desplaza de los decibelios, abajo están los decibelios y a la izquierda el porcentaje de aciertos. Si esa S se desplaza pero mantiene su forma, simplemente que empiezo a tener ese 50% de aciertos, pues a 50, 60 decibelios, pero esa S se ha mantenido, estoy en una hipoacusia de conducción. En las hipoacusias de conducción mis células ciliadas están sanas y no me distorsionan la señal, no tiene ningún daño. Por lo tanto, yo lo único que necesito es volumen, es amplificación. Si tengo una hipoacusia neurosensorial donde esas células sí que están dañadas, ¿qué es lo que va a pasar? Que mi inteligibilidad puede disminuir, puedo tener dificultades para entender bien ese lenguaje y por lo tanto mi curva empieza a distorsionarse, ya no es una S perfecta. Empieza a caer un poquito según yo incremento intensidad. Y en las hipoacusias retrococleares, que las que os he contado antes, la inteligibilidad está muy dañada y puedo ver esa curva de color azul que, como veis, no voy a alcanzar ni siquiera un 50% en muchas ocasiones de inteligibilidad y a medida que me incrementa la intensidad entiendo peor, caigo. Todavía entiendo mucho peor que si me hablara una intensidad mediana. ¿Vale? Después, bueno, aquí tenéis de nuevo, como he dicho antes, por ejemplo, para resolveros la duda de lo del enmascaramiento y todo, me podéis escribir aquí, que yo no sé si la han puesto en el chat o no, pero ahí tenéis el email y el correo electrónico. Cualquier duda que tengáis que os haya surgido ahora o que de por sí vayáis teniendo en vuestro trabajo diario, podéis escribirme. Y ahora vamos a ver el papel que tenéis vosotros dentro de la evaluación. Como logopedas, sabéis de sobra que no podemos hacer un diagnóstico de una pérdida auditiva nosotros, pero sí que podemos mandar un informe al otorrino donde digamos, oye, mira, le he pasado estas pruebas, la inteligibilidad puede estar dañada o, oye, que no sé si responde o no responde porque en estas pruebas no me está dando buenos resultados. O directamente, sobre todo las vais a utilizar cuando ya el paciente esté implantado a la hora de rehabilitar. Antes de empezar la rehabilitación, vais a pasarle estas pruebas y vais a ver un poco cómo está entendiendo. Y después, durante la rehabilitación, esas pruebas pueden servir también para poder comprobar si va mejorando o si todavía necesita algún tipo de ayuda. La conocéis de sobra porque encima hablé de ella en el anterior webinar, el test de los 6 sonidos de Lynn. Nada, simplemente barre las frecuencias del lenguaje, barre las frecuencias, medias, agudas y graves, con esos 6 fonemas, se le pasa al paciente y vemos de manera de screening si hay o no una posible pérdida auditiva. Después nos encontramos el test de bisílabas o la audiometría verbal, la logoaudiometría. Ya hemos hablado de ella, ha sido creada por Cárdenas y Marrero, tenemos 2 tipos, la infantil y la de adultos, y vamos a recoger el porcentaje de aciertos. Si en los niños también la podemos encontrar, como veis en la presentación, con dibujos, de tal manera que si el niño no tiene alguna dislalia y no quiero decir que ha dicho algo mal, puede señalarme, o si no tiene lenguaje, pero sí que me entiende, me puede señalar. Ojo con lo que acabo de decir, si tenemos un niño con dislalias, yo calculo como un acierto aquella palabra aquella palabra que he repetido correctamente, sin variar ningún fonema. Si me varía algún fonema porque el niño tiene una dislalia, tengo que tener mucho cuidado y saber cuáles son los errores fonéticos de cuáles son los errores auditivos. Por lo tanto, en esos casos, pues me puedo apoyar del dibujo. Y después tenemos las series cerradas de palabras cotidianas, también esta ha sido adaptada por Huarte. Y lo que voy a hacer es que voy a pasar palabras cotidianas, pues de la ropa,
los días de la semana, los colores, los números o los animales, son esas 5 categorías en diferentes intensidades y voy a ver los aciertos que tiene. Igualmente tiene un apoyo visual, el niño puede ir señalando. Esta prueba se hace mucho, sobre todo cuando tenemos un paciente que acaba de llegar recién implantado. Estas 2 pruebas, la verbal y esta. Y luego tenemos también el test de percepción temprana de la palabra, que tiene 2 versiones. Una versión para niños de 2 a 4 años y otra para niños mayores de 5 a 15 años, creo que es. Esta prueba tiene como objetivo evaluar la percepción de la palabra hablada, sin la biolectura. Simplemente puede tener ese apoyo visual con los dibujos. Tiene 4 categorías. En la primera yo voy a discriminar palabras o frases de diferente longitud. Sol, camión, o silla, camiseta. En la segunda categoría voy a diferenciar estas palabras y aparte también palabras con diferente acentuación. Después, en la tercera categoría, discrimino palabras o frases que tienen una entonación igual y una duración igual, pero con diferentes vocales. Y después, la cuarta categoría, discrimino monosílabas, diferencio monosílabas, perdón. Normalmente suele ser en contexto cerrado. Las monosílabas, que creo que yo lo dije en el anterior webinar, son más difíciles de reconocer porque al final es un único sonido vocálico. Es más difícil. Hay un solo ataque. Entonces, es un poco más complejo y a los niños se les suele dar ese apoyo. Por ejemplo, sol, tren o pan, como veis ahí, tenemos ese apoyo, lo va señalando y es más sencillo para ellos. Y luego tenemos otras pruebas que también podéis hacer, como es la prueba de percepción auditiva para personas con discapacidad auditiva, que lo hay en español, se usa a partir de los 3 años. Y aquí voy a hacer un análisis de la capacidad del niño para poder diferenciar los fonemas. ¿Vale? En concreto pueden aparecer de forma aislada, en palabras o en oraciones. Y voy a pasar desde la conciencia fonológica a la identificación de la prosodia, las vocales, las consonantes, hasta llegar a la comprensión. También tenemos otras pruebas que con el protocolo de la Clínica Universitaria de Navarra está, que es el reconocimiento de frases con o sin apoyos, donde el niño simplemente pues, tiene que repetir frases, suelen ser frases cotidianas, y los resultados dependen del número de palabras que hayas repetido correctamente en cada frase. Y luego, otra prueba que se puede pasar, en este caso ya es el reconocimiento del habla en ruido. Aquí, sobre todo, nos puede dar una orientación de poder decirle al especialista clínico o al audioprotesista que pueda poner un programa de ruido en el audífono, en el implante, o que puede llegar a aconsejarle a la familia de utilizar un dispositivo Roger porque tiene mala inteligibilidad en ambientes ruidosos y esto mejora esa relación señal-ruido. Y también podéis pasar, como ya vimos en el anterior webinar, los cuestionarios de evaluación y de seguimiento que tenéis en Hearing Success, pues el Itemize, los perfiles Champions, el Names, etc. Ahora vamos a ver la tecnología auditiva. En este caso, Advanced trabajamos, como bien sabéis, con Phonak de manera conjunta. Y esto lo digo porque muchas veces los pacientes, sobre todo los pacientes adultos, no tienen una adaptación de 2 implantes. Normalmente tienen un implante y en el otro lado suelen llevar un audífono. Gracias a este trabajo conjunto de Advanced con Phonak, hay un audífono que trabaja de manera simultánea con el implante, que es el Naida Link o Skylink. Estos audífonos tienen el mismo sistema operativo, la misma manera de procesar la señal y de trabajar, por lo tanto, la calidad de audición es mayor. Estos pacientes, si se pueden beneficiar del audífono, pues podemos tener, como hemos dicho, 2 implantes, un implante y un audífono, o si no se pueden beneficiar del audífono porque el tipo de pérdida auditiva no permite que saque rendimiento y además no es candidato a un implante coclear, como pueden pasar en algunas hipoacusias retrococleares cuando el nervio auditivo está dañado, puedo utilizar un dispositivo cross. El dispositivo cross no es un audífono, es en el lado donde yo tengo audición, tengo un audífono y en el otro tengo como un dispositivo que es como un receptor. Simplemente me coge la señal, la manda al oído bueno, que sí que oye, que sí que tiene estimulación, y con ese dispositivo yo tengo sensación de audición, puedo localizar bien los estímulos en el espacio, o sea, puedo localizar la fuente sonora, puedo entender mejor en situaciones de ruido. Es una ventaja para cuando un audífono no da beneficio y no puedo tener un implante, puedo utilizar un dispositivo cross. De esa manera conseguimos una audición por ambos oídos, que es la audición natural de todo el mundo. Luego tenemos, vamos a hablar de lo que son los audífonos.
Los audífonos no es un mero amplificador, el audífono recoge la señal y la modifica acorde a las necesidades de cada persona, de cada pérdida auditiva. Un audífono que yo tengo en el oído derecho adaptado a mi pérdida auditiva, tal cual, no me va a servir para el oído izquierdo si antes no lo modifico. No me amplifica el volumen y ya está. Me modifica la señal para que yo oiga y entienda bien. Entonces, los audífonos pueden ser BTE, que es el de color azul aguamarina que veis ahí. El BTE es el más común en los niños, va detrás de la oreja, toda la electrónica del audífono está detrás de la oreja, no lleva nada dentro del canal, simplemente lleva el tubito y el molde. Y luego tenemos otros que son los siguientes, los RIC, que esos sí que llevan la parte del procesador y demás aquí, detrás de la oreja, pero llevan un cablecito que va dentro del conducto auditivo externo y que es el auricular. De esa manera la audición es más natural. Y por último tenemos los que van dentro directamente del conducto auditivo externo, que dependiendo de su tamaño y de lo que ocupen del conducto, pues son CIC, IIC, ITC, etc. El audífono, ¿qué es lo que hace? Como vais a ver aquí, el audífono recoge la señal de los micrófonos, la procesa, la manda por el conducto auditivo externo a través del auricular o del molde, vibra la cadena de huesecillos, vibra el tímpano, las células ciliadas se estimulan, se manda esa audición directamente, o sea, ese estímulo nervioso directamente al cerebro. Es una audición normal, pero con un audífono. Sin embargo, en los implantes la estimulación es eléctrica, es una audición muy diferente. Por lo tanto, necesito rehabilitación para volver a entender y para volver a escuchar, porque la audición es muy distinta. El implante, como bien sabéis, tiene dos partes, la parte externa, el procesador y la antena, y la parte interna, que es lo que se coloca mediante cirugía, el implante como tal. El implante tiene, esta es la parte que va dentro, y tiene el imán, tiene el receptor y tiene el haz de electrodos. El haz de electrodos es lo que se coloca en la cóclea. Y lo otro es lo que queda, como dicen los pacientes, entre el hueso y la piel, ¿vale? Después, los procesadores, dependiendo del tipo que tengamos, pueden ir o bien detrás de la oreja, como en este caso, que pueden tener esa retención para que se quede más seguro, o bien pueden ir corporales, en cualquier parte del cuerpo, ya sea con un brazalete puesto en el brazo o con una pinza. ¿Cuáles son los componentes del procesador de los implantes? Tenemos micrófonos, uno delante y otro atrás, muy parecido a los audífonos. Tenemos también otro micrófono que es el TMIC, este es opcional, que es lo que ayuda a lo que hemos dicho antes de esa naturalidad de percibir el sonido por el conducto auditivo externo. Luego tenemos un botón con el cual yo puedo subir o bajar el volumen, ponerlo en mute, cambiar de programa, y dentro de ese botón tengo una luz LED, que ahora lo veremos. Esa luz LED me va a dar aviso de en qué programa estoy, de si tengo una conexión con un dispositivo por Bluetooth o de si se me está acabando la batería o de cualquier cosa que ahora lo vamos a ver. Después también tenemos el codito, ¿vale? Que esto simplemente es un gancho que permite que el procesador se quede sujeto a la oreja. Hay de diferentes tamaños, dependiendo de si es niño o adulto, y ese codito en sí solamente es una sujeción. Después tenemos esa parte más gordita y chiquitita que es el procesador, es el ordenador del implante como tal. Y después tenemos la batería. Esa batería se quita, se puede poner una batería normal o se puede poner de pilas, eso ahora lo veremos. Y por último la antena. Vale. Vamos a ver cómo funciona el implante, porque hemos dicho con el audífono se recoge, se manda por el oído externo, oído medio, oído interno. Audición normal, natural. Pero con el implante no. En este caso, el micrófono va a captar el sonido, lo va a mandar al procesador, el procesador lo va a analizar, va a hacer la adaptación que corresponda y esa información la voy a transmitir a la antena y la antena directamente a través de la piel hacia la parte interna, el receptor. El receptor o emisor va a ser el que, el receptor va a generar esos estímulos para mandarlos al haz de electrodos y los impulsos en el haz de electrodos, se van a generar esas descargas eléctricas que van a estimular directamente el nervio auditivo. Vamos a ver el vídeo. No sé si se oirá o no con Here, volumen. by sending sound directly to the hearing nerve. The process begins with the high-fidelity CI microphones, which pick up sounds at the opening of the ear canal for the most natural listening experience. The processor, shown here, worn over the ear, converts the sounds into digital signals.
The headpiece transmits the signals to the connected implant, which passes the electrical signal on to the CI electrodes in the inner ear. The electrodes then directly stimulate the hearing nerve. The hearing nerve receives signals from the implant and sends impulses to the brain, which interprets them as sounds. ¿Vale? Así es como funciona realmente el implante. Por eso la audición es tan distinta a la audición de un audífono o a la audición normalizada. Yo ya voy a tener una audición mediante no una estimulación acústica, sino una estimulación eléctrica. Ahora, vamos a pasar a una parte de cuidar y mantener este implante, que muchas veces los pacientes a lo mejor os preguntan, quienes trabajan con implante, de ¿y cómo lo tengo que cuidar? Vamos a verlo. El cuidado es similar, si tenéis pacientes con audífonos, es muy similar. Los implantes, lo que es el procesador, las baterías, la antena y demás, en sí no se puede mojar. Solamente se puede utilizar la batería sumergible, que ahora la veremos, y la antena, que sí que es acuática. Entonces, esa sí que se puede mojar. Pero lo que es el resto no lo podemos limpiar con agua, ni con un detergente, ni con alcohol, ni con nada. Simplemente pasamos un trapito seco, como vamos a ver aquí, y lo limpiamos por fuera. Limpiamos por fuera con un paño seco lo que es el procesador, la antena, eso sí se puede hacer. Y luego, lo mismo con los audífonos. Y luego con una cajita, que es un deshumidificador eléctrico, ahí metemos el procesador para que absorba durante la noche toda la humedad que ha ido cogiendo durante el día. Y así protegemos al implante, en los audífonos pasa igual, de la humedad, que a veces da bastantes problemas en estos dispositivos. Como he dicho antes, vemos una luz LED. Esa luz LED tiene diferentes colores. Depending on how your Voy hearing a quitar healthcare el volumen provider y has así os lo voy explicando a la vez. Si sale de color naranja, es que está encendido y encima me dice el estado de la batería. De color verde, que estoy cambiando de programa. Según cuántas veces parpadee, estoy en el programa 1, en el 3, en el 2, en el 4. Si sale de color rojo, es que puedo tener un problema o un error al encenderlo. También puede ser que el implante que me haya puesto esté en el lado que no toca. O bien también puede ser que no haya leído bien el mapa. A veces pasa, no haya leído bien ese programa. Después tenemos la luz violeta, cuando los pacientes están recién activados, en su primera activación, el especialista clínico les deja unos programas progresivos, que poco a poco, cada semana, él tiene que ir subiendo. Entonces, esos programas progresivos, burdamente, son como pequeñas subidas de volumen para que se vaya acostumbrando a lo que es escuchar con el implante. Es algo así muy burdo, muy genérico explicado, pero para que lo entendáis. Y todas las semanas va cambiando esos programas. Se hace sobre todo al inicio, en las primeras programaciones. Entonces, va a aparecer cada vez que haga ese cambio una luz violeta. Y luego tenemos la luz azul, que es la de conectividad, es decir, mi dispositivo está conectado ya sea con Bluetooth o con un dispositivo Roger. Luego, como he dicho antes, el implante tiene opción de baterías recargables, como las que veis a la izquierda del todo, que son 3 y que tienen una base de carga. Esa base de carga tiene unas luces, que vais a ver ahora en este vídeo. Esas luces pueden ser de diferentes colores. Si es de color azul está cargando, si es de color verde ya está cargada y si es de color rojo, la luz que sale, tengo que quitarlo y ponerlo otra vez porque no he debido de conectar bien las ranuras de la batería y no va a cargar. Luego otra opción que tenemos es pilas. Las pilas de los audífonos, las gorditas de 675 de color azul, por si alguien nos lo pregunta, esas pilas son las que van dentro de un portapilas, que es esto que veis aquí en el medio. Es una tapita que se quita y dentro hay 2 agujeritos. Esos 2 agujeritos son para poner las pilas. Vuelvo a poner la tapita y lo conecto como si fuera una batería, en realidad, como vais a ver en el vídeo. Esa es la pila, se le quita la pegatina porque tiene una pegatina que cuando entran en contacto con el aire empiezan a activarse. No sirve que volváis a poner la pegatina porque una vez se ponga la pegatina la batería se consume y luego ya se pone dentro del portapilas. ¿Vale? Y por último tenemos la batería sumergible. Esta es la batería sumergible que tiene esta cajita que se parece como a la de la GoPro. Entonces dentro va el procesador sin el codo, va dentro y empieza a cargar, empieza a conectarse como si fuese una de las otras baterías. Cierro esa cajita ya se estanca y ya no me entra agua. Coloco el accesorio que yo quiera para colocármelo y la antena de agua. Y yo ya puedo nadar
puedo meterme en la piscina, en la playa, donde quiera, a gusto, o hacer deportes y proteger el implante de la humedad y de pequeños golpes, el procesado. Después, como hemos visto, tenemos el codo o el gancho, que se puede cambiar, pues si se ha roto o si queremos poner el micrófono TEMIC, pues quitamos el pasador que tiene con la herramienta, quitamos el antiguo codo, ponemos el nuevo codo, ponemos el pasador con esa herramienta y ya lo podemos utilizar. Y luego nos encontramos el cable y la antena. Hay veces que tenemos fallos intermitentes o que la antena se cae mucho o que la zona está enrojecida y esos fallos pueden ser o bien porque el cable esté roto o porque el imán esté muy fuerte o esté muy suave, no haga un buen pegado. Podemos cambiar ese imán, en este caso el especialista clínico cambiaría el imán por otro más potente o más bajito, quitando esta carcasa que veis ahí en el número 6 o 5, no lo sé muy bien, no lo veo muy bien, quitando esa carcasa con la herramienta de color azul que tenéis al lado, como podemos ver en este vídeo. Se quita la carcasa con esa herramienta, quito el imán, vuelvo a poner pongo el imán que quiera, pongo la carcasa otra vez y conecto otra vez la antena. Bueno, se quitaría el imán y así. Y luego también, a veces cuando se dan esos fallos intermitentes puede ser que el cable no esté haciendo un contacto o haya algo. Entonces, si ese cable puede estar dañado, yo cambio la antena que va unida al cable, cambio todo. De esta manera, directamente tiene un Hold the cable at the base when attached. pequeño enganche y ahí lo puedo quitar. ¿Vale? Así, muy sencillo. Vale. No sé si María José, que está ahí, que yo creo que ya Estamos llega ahí la hora. conectando, que nos quedan unos últimos minutitos, ¿vale? Por Bueno, agilizar, ya no dado queda que se acaba el seminario y pues, dar Sí. un espacio un poquito para despedirnos. Está siendo súper interesante, Miriam. Muchas gracias. No, gracias a vosotros, como siempre, por darnos la oportunidad y el espacio para poder dar formación a todos los profesionales. Sí. Gracias a las más de 45 personas que se han conectado hoy. El vídeo quedará grabado Eso es. en vuestra plataforma y también podréis acceder posteriormente a él o podéis compartirlo. Esto es. Estará subido en unos días en el canal de YouTube del colegio. Ujú. Y aprovechamos también para recordaros que disponemos de más formaciones a través de la web del colegio, podéis hacer las consultas y también en nuestras redes sociales, en Instagram sobre todo hay bastante movimiento y también en el canal de WhatsApp que dispone el colegio para estas cositas también, ¿eh? Muchas gracias a Eso es. Advanced Bionics, a Inmaculada Noguero, a Miriam Herrán Gracias a por vosotros. Muchas toda la gracias a información que vosotros. nos habéis transmitido y vuestro tiempo y vuestra dedicación. Y a todos los que han participado, que Eso es. aunque el cuestionario estaba ahí, no ha sido muy accesible por lo que he visto, pero bueno, el chat nos ha permitido disponer de esos datos que necesitabas. Eso es. Gracias a vosotros. Muchas gracias a vosotros. Pues pasad un feliz día. Igualmente. Igualmente.